seguimos con este Nada que Perder con una nueva entrevista, porque con una apuesta a extender el alcance de la prueba Aristas, realizar seguimiento a egresados y egresadas de bachillerato e incorporar una prueba internacional, asumieron la semana pasada las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y para profundizar en la hoja de ruta del INED, recibimos en Nada que Perder a Martín Pasturino, presidente del Instituto Evaluador de las Políticas Educativas y especialista, por supuesto, en los temas de educación. Martín, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días y gracias por la invitación. Queremos arrancar, como solemos hacer la primera vez que vienen ahora las nuevas autoridades, por preguntarte qué evaluación haces, valga la redundancia con esto de las evaluaciones, de la gestión pasada, ¿no?, del INED, que tuvo allí al frente a Guillermo Fossati. El INED en general tiene un trabajo de base que sigue siendo el mismo desde el inicio, que tiene que ver con las pruebas Aristas, que son pruebas nacionales que se basan en el currículum nacional, a diferencia de otras pruebas internacionales. Eso se vino haciendo y en realidad no hubo cosas nuevas que se hicieran, algunas cosas con Ceibal, la iniciativa de Ceibal, pero básicamente hubo continuidad y no hubo mayor incremento de algunas acciones que tendrían que estar previstas, pero no se hicieron. Hay una evaluación que se pidió por parte de la ANEP de la época de los centros María Espínola, que está en proceso, y eso es lo que llegamos cuando llegamos en esta administración, y lo que estamos planteando ahora es hacer algunas actividades que den un panorama más claro a las autoridades actuales de la educación de cómo está el sistema y cuáles son las cosas principales que habría que atacar, que de alguna manera ya está previsto en la nueva administración. Ya tiene previsto cosas esenciales como es el duplicar la cantidad de centros de tiempo extendido en distintas modalidades, y también todo el tema de la inasistencia, que es un tema dramático en el mundo, pero particularmente en Uruguay, que arranca en el 2002 y que se profundizó en la pandemia, pero estamos en Montevideo 3 de cada 4 alumnos tiene asistencia insuficiente, para que tengan una idea del problema que tenemos. Pensando en esto que vos mencionabas recién de cómo se está, ¿no?, a nivel educativo, ¿qué evaluación puedes hacer de cómo estamos a nivel educativo en los distintos subsistemas? ¿Por dónde pasan las principales preocupaciones hoy por hoy? Bueno, en temas de evaluación de sistemas hay dos grandes componentes que generalmente se soslaya uno. Uno son las cuestiones extrínsecas fuera del sistema que afectan a la educación, y otras son las propias del sistema. En las propias del sistema hay mucha investigación. En el caso de Uruguay hay bastante, todo lo que tiene que ver con cómo funcionan los centros educativos, las relaciones interpersonales, la calidad de los docentes, todo eso está estudiado. Pero hay una parte extrínseca que es fuera del sistema, que tiene que ver con las condiciones que están los alumnos. Y en el caso de Uruguay tenemos que, ustedes vieron que el INE hizo recién una redefinición de la línea de pobreza, que pasó de 20% en niños y jóvenes a 30%, 30 y poco por ciento. Entonces, eso nos da una idea de que hay un conjunto de jóvenes y niños que están dentro del sistema educativo, que están en situaciones de pobreza, de pobreza que es bastante fuerte, porque tengamos en cuenta que para estar debajo de la línea de pobreza anda en el orden de los 17.000 pesos, pero hay familias que los ingresos son mucho menores, la mitad, un tercio de eso, y además son ingresos que son fluctuantes, no son ingresos permanentes. Bueno, yo voy a tener 17.000 pesos de ingreso, sino que a veces tienen menos, a veces tienen nada, otras veces tienen un poco más. Esa línea es flexible, digamos. Entonces, cuando nosotros entramos en esa flexibilidad, no son solo 30% de los niños que están en una situación difícil para asistir al sistema educativo y lograr desarrollarse dentro del sistema educativo. Andamos en el orden de, para que tengan una idea, nacen unos 31.000 niños y un tercio son 10.000 niños que nacen en esa situación, y es en esa situación que ingresan al preescolar, ingresan a inicial. Entonces,
hay todo un sistema exógeno del sistema educativo que es importante tener en cuenta. Y es importante tener en cuenta ¿por qué? Porque la estructura económica, social del país y especialmente el modelo de desarrollo y todo lo que está planteando ahora el ministro de Economía es clave. Si no hay desarrollo económico, es imposible que se logre establecer algunos criterios básicos de igualdad. Y también todo lo que viene ahora con consejos de salario, etcétera, que se trata de ir a la parte más baja de los consejos de salario, y eso va a ayudar al sistema educativo. Además, las becas que están previstas para los niños, además de todo lo que está pensando la ANEP en desarrollo de educación de tiempo extendido, hay una serie de políticas que nos permiten decir que en este quinquenio va avanzar un poco más, y eso va a repercutir en los aprendizajes. Y justamente pensando en el aprendizaje, Martín, y en relación a la prueba Aristas, una de las medidas que se prevé tomar es sumar una evaluación de desempeño en ciencia, escritura y pensamiento computacional, algo que ya existe en lengua y matemáticas. ¿A qué alumnos se van a evaluar? ¿Cómo se va a implementar esto? Bueno, las pruebas Aristas, en el caso, hay desde los 90 se están haciendo pruebas de tipo, cada país ha hecho su sistema, hay unos 15 centros en América Latina que hacen evaluación, en el caso de Brasil, Argentina, Chile, etcétera, y algunos toman el currículum prescripto, que es lo que la enseñanza oficial, y evalúan eso. Otros toman el currículum de tipo internacional. Algunos hacen pruebas de muestras de alumnos y otros hacen pruebas universales. El caso de Argentina lo hizo hace 2 semanas, hicieron una de carácter universal, han tenido resultados muy magros, y estos tienen que ver con todo el problema económico que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo. En el caso de Uruguay, las pruebas Aristas, lo que se viene haciendo, y muy bien, es el tema de evaluar matemática y lectura, y se piensa avanzar ahora con escritura, que eso define mucho el tema de cómo el alumno va aprendiendo, y se piensa avanzar además en 2 sectores más del currículum que tiene que ver con ciencias y con pensamiento computacional, que es algo que se viene ahora nuevo y que es necesario tener por lo menos una línea de base que nos permita ver cómo avanza el país en todos esos temas. Quiere decir que ahora se está haciendo una parte del currículum que no llega al 30%, que es lengua y matemática, y se va a extender un poco más. Entonces esos son los avances que se piensan hacer. Además de, ahora se está evaluando tercero, sexto y tercero del liceo, ahora el 9º de EBI. Ahora lo que se va a hacer es tratar de llegar a una prueba en sexto de bachillerato, que es lo que hace la mayoría de los países. Por ejemplo, es famoso el ENEM de Brasil, la prueba de enseñanza media en Brasil. En el caso de Chile también, Argentina, todos estos hacen pruebas al finalizar el bachillerato, que es además la enseñanza obligatoria por ley, ¿no?, en nuestro país. Quiere decir que ahí vamos a tratar de avanzar en eso, además de hacer algunas otras evaluaciones que nos parecen clave en este cambio entre bachillerato, egreso de bachillerato, e inserción al mercado laboral, inserción de los jóvenes, o cuando siguen sus trayectorias educativas. Esa franja es la franja más compleja, donde se está avanzando. Estamos con egreso del 50%, que es uno de los más bajos de América Latina. Ahí tenemos un problema, pero queremos ver esa relación que existe entre egreso de la salida de media y ingreso a mercado. Ustedes saben que el caso de Uruguay tiene una de las mayores tasas de desempleo juvenil. Uh-huh. Estamos casi triplica la desempleo general. Tenemos serios problemas de desempleo juvenil y desempleo femenino, pero además de eso, las mujeres jóvenes también tienen problemas para ingresar al mercado de trabajo un poco más. Entonces, queremos poner foco ahí para ver cuáles son los retornos de la educación, es decir, qué importancia tiene, qué tipo de educación, cómo se inserta en el mercado laboral. Eso es clave. ¿Y cómo se va a medir eso?
eso lo que se va a hacer es ir con... no vamos a hacer encuestas ni nada por el estilo, lo que vamos a hacer es ir a las bases de datos que tiene el país. Esas bases de datos nos permiten saber dónde está cada alumno, si está en educación terciaria, si está en el mercado de trabajo o si no está trabajando, y a partir de ahí, como tenemos datos internos del propio sistema educativo, nos permite saber cuál fue el trayecto educativo, cuál fue el desempeño en matemática y lengua, y saber cuál es el resultado en la etapa de ingreso al mercado laboral. Eso incluso se pretende hacerlo por 2 años consecutivos, ¿es así? No, estamos recién armando el proyecto, la base de datos están, eso no hay problema ninguno. Pero digo, una vez que egresan, la idea es... A los 2 años, sí. Claro. Eso es lo que está estandarizado a nivel mundial, ¿no? Porque de hecho el primer año es muy complejo para el ingreso al mercado laboral o ingreso al sistema educativo. El primer año genera problemas tanto en el primer año de educación terciaria como en el ingreso al mercado laboral, entonces se hace el segundo año. Eso es bastante común en distintos países, en especial en países centrales. Y hoy por hoy en nuestro país, ¿qué es lo que se hace con los datos que se obtienen de las pruebas aristas? Bueno, las pruebas aristas tienen como fundamento el tema de saber cuáles son los grados de conocimiento e interrelacionarlos con otras cosas que tienen que ver con contextos socioeconómicos, culturales y con relaciones internas dentro del sistema. Podemos saber que el tema de los docentes, saber la interrelación dentro del centro educativo, saber las condiciones en que se trabaja. Entonces, toda esa información le sirve al Parlamento, que además una de las funciones nuestras es asesorar al Parlamento, lo hicimos en el Senado la semana pasada. Le sirve a la sociedad porque le da indicaciones acerca de cómo va el sistema educativo, y le sirve especialmente a los gestores de la educación, a los actores de la educación, porque permite, sobre bases informadas, desarrollar política. Nosotros no planteamos política, nosotros planteamos estudios. En base a la información que se tiene al momento, ¿en qué líneas de trabajo entendés que se debe avanzar? Bueno, en profundizar el tema de las pruebas aristas, que son las pruebas que se hacen a una muestra de unos 7.000 a 8.000 jóvenes en cada grado. Avanzar con el tema de la evaluación de bachillerato, que es un tema que no lo ha hecho el país y está dentro de los cometidos legales que tenemos en el artículo 115 de la Ley General de Educación, y avanzar también en esto que veíamos de la interrelación entre egreso de media y mercado laboral y trayecto educativo. Y si se piensa en los aportes que se pueden tomar de las distintas evaluaciones concretamente para la infancia, para el periodo escolar. Bueno, ahí es otra línea que tenemos, que es educación inicial. En el caso de educación inicial, que no se habían hecho trabajos de investigación en el INED, vamos a tratar de armar con otros actores evaluación en el caso de inicial, sabiendo que nosotros conocemos los resultados que tienen el haber pasado por el sistema inicial. Hay un conjunto de niños que no ingresan a inicial y presentan algunas dificultades posteriormente. Hay una evaluación que se llama INDI, que se hace en inicial, que es como un semáforo, que tiene los 3 colores de un semáforo, y aquellos que se detectan problemas a nivel inicial, tienen sus efectos después en los trayectos educativos. Esto es una investigación que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, y nosotros queremos ver ahora, y estamos analizando la relación entre el desempeño en nivel inicial y las pruebas aristas, que son las pruebas en tercer año, que es cómo estaban en inicial y cómo está en tercero. La idea central es lo que se ha visto siempre a nivel internacional, eso se ve, el hacer educación inicial da mejores resultados, mejor trayectoria dentro del sistema educativo, primario y medio, y la idea es mostrar eso
sabiendo que ya hay una línea de política de la ANEP que es aumentar todo esto de inicial, ¿no? Y además llevarlo a tiempo completo. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maías, destacó el aporte interpelante de la institución y señaló: tenemos entre manos un factor decisivo para que la sociedad uruguaya tenga igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Y en ese sentido, preguntarte cómo se está en cuanto a diferencias entre lo que es el interior del país y la capital, por un lado, según estas pruebas, y por otro lado, cómo se piensa lograr esto de buscar una cierta igualdad. Bueno, la situación es bastante disímil y tenemos muchísimas diferencias dentro del área metropolitana. Montevideo, las diferencias son enormes, desde el presentismo, desde la asistencia de los alumnos, donde hay zonas de Montevideo donde la asistencia es menor al 75%, hasta casi el 100% en la zona costera. Lo mismo pasa con los resultados educativos, pero eso tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas y culturales de la familia, la integración de la familia. Entonces sí existen diferencias entre Montevideo y el interior, existe diferencia en Montevideo, y incluso dentro de cada uno de los departamentos también existe diferencia. Pensando en la llamada transformación educativa del gobierno pasado, justamente como especialista en estos temas, fuiste siguiendo lo que se hizo. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, en realidad la prueba Aristas última nos permite ver que en realidad no existe... Los docentes entienden que esto no fue un cambio importante. Hubo algunos cambios que se pueden verificar en cuanto a los directores de los centros educativos, que fueron más empoderados, pero básicamente lo que hubo fue una enorme burocratización, y eso lo señalan los docentes, lo cual fue en desmedro de las propias actividades de tipo académico. Efectos, nosotros no lo hemos medido, efectos de la transformación educativa. La última prueba Aristas no nos permite hacer eso, porque estábamos con el currículum anterior, pero lo vamos a hacer, tanto en términos generales, en todo el sistema, como en aquellas políticas especiales como son los centros María Espínola. Pero tu idea es que se trató más de una cuestión de forma que de contenido. Sí, eso lo hemos analizado a lo largo de todo el periodo. Hicimos publicaciones a lo largo del periodo sobre eso, y es un tema que preferiría llegar a la evaluación concreta, y que la institución como institución diga qué fue lo que pasó. Pero básicamente hemos visto que no ha habido grandes cambios en los aprendizajes en los últimos 3 periodos de las pruebas Aristas. Martín Pasturino, nuevo presidente del INED, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y será hasta la próxima. Chao. Estás escuchando Nada que Perder en M24.